Es que los conflictos bélicos en el mundo tienen un factor común: el expansionismo militar y económico de Estados Unidos amenazando la soberanía de otros países. En Latinoamérica, la subordinación de países como Ecuador o Argentina a los intereses de Washington vuelve a traer los viejos fantasmas de la doctrina Monroe y el Plan Cóndor a nuestra región. Para profundizar sobre este escenario, tenemos en el estudio a nuestro compañero Alejandro Díaz Bonet y su sección En Detalle, como todos los jueves. Buenas noches, Alejandro. Buenas noches, Carlos, gracias. Buenas noches también para toda nuestra audiencia y bienvenidos a la sección En Detalle. Comenzamos. Estados Unidos impulsa la neocolonización de Latinoamérica y el Caribe bajo la doctrina Monroe con la creación de nuevas bases militares. Sumado al anuncio del presidente argentino Javier Milei de instalar una base en conjunto con la potencia norteamericana en la Patagonia del país, es ahora el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, quien anunció un proyecto de ley para eliminar un artículo de la Constitución que prohíbe el establecimiento de instalaciones castrenses extranjeras. Vamos a escucharlo. Hoy los saludo desde el lugar que alguna vez fue la base de mando. Quisieron decir que así recuperaríamos la soberanía del Ecuador. Y lo que hicieron fue entregarlo al narcotráfico. Ese fue el primer pacto con el crimen transnacional. Y en esta lucha por recuperar al país es el pacto que tenemos que revertir y quebrar. Hoy los ecuatorianos se merecen un gobierno a la altura de los acontecimientos que atravesamos. Merecen un presidente que tome decisiones con determinación, porque al Ecuador no le hacían falta oportunidades, sino honestidad y voluntad política. Hoy presentaremos un proyecto de reforma parcial a la Constitución ante la Asamblea Nacional, que modifique sustancialmente el artículo 5 de la Constitución que prohíbe el establecimiento de bases militares extranjeras e instalaciones con propósitos militares. El mandatario ecuatoriano defiende tal decisión bajo el argumento del aumento del narcotráfico y la violencia en el país. Pero Noboa ignora deliberadamente que la salida de la base militar de Estados Unidos en un principio redujo los índices de violencia y la cantidad de drogas incautadas hasta la llegada de Lenín Moreno. Pero además que la expansión del brazo armado de Estados Unidos, el Comando Sur, en Latinoamérica y el Caribe, ha ido de la mano con golpes de Estado, injerencias y desestabilización. El imperio anglosajón busca devolver la región de Latinoamérica y el Caribe a sus prácticas neocoloniales con el apoyo militar del Comando Sur. Javier Milei viaja cerca de la medianoche ayer a Ushuaia y anuncia imprevistamente, o por lo menos no se conocía, un proyecto de una base naval conjunta argentino-norteamericana con sede en Ushuaia, dice, como puerta de entrada a la Antártida. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció este lunes que presentará un proyecto de ley ante el Congreso para que puedan instalarse nuevamente bases militares extranjeras en su país. Dos anuncios que no tendrían nada de llamativo o peligroso si no se tratara de una alianza militar con el país más desestabilizador del mundo, Estados Unidos. Según la Universidad de Harvard, entre los años 1898 y 1994, Washington intervino en 41 ocasiones en el continente, 14 de manera directa y 27 indirectas, para forzar un cambio de gobierno. Operaciones militares con un factor en común: la participación del Comando Sur. Una unidad del ejército norteamericano creada en 1963, encargada de la actividad militar de Estados Unidos en Latinoamérica y el Caribe, y que si bien a lo largo de los años ha variado de objetivos, ahora ya lo tienen claro: los recursos de la región. Pero ¿por qué es tan importante esta región? Con todos sus recursos y elementos de tierras raras, tienes el Triángulo del Litio, que es necesario para la tecnología actual. El 60% del litio del mundo está en el Triángulo del Litio: Argentina, Bolivia y Chile. Tienes las reservas más grandes de crudo ligero y dulce descubierto en Guyana hace más de un año. Tienes los recursos de Venezuela, también con petróleo, cobre y oro. Dejando bien claro que la supuesta lucha por la libertad y democracia en Latinoamérica no es realmente su objetivo, sino el control de los recursos. Esta nueva alianza militar que Milei ha aprobado en Argentina y que Daniel Noboa busca impulsar en Ecuador es una estrategia más para reforzar los intereses neocoloniales estadounidenses en la región y facilitar la injerencia norteamericana en los asuntos internos de otros países.
Ya en el 2019, durante el golpe de Estado en Bolivia contra el presidente Evo Morales, promovido por la OEA, la autoproclamada presidenta Yanine Áñez recibió el respaldo militar de Ecuador y Argentina bajo los gobiernos de Lenín Moreno y Mauricio Macri, respectivamente. Países que entregaron armas y munición para reprimir la resistencia popular contra la dictadura de Áñez. El gobierno de Lenín Moreno prestó al régimen de Yanine Áñez 5.500 granadas y 2.949 proyectiles. El ministro de Defensa de Bolivia, Edmundo Novillo, dio detalles del armamento que entregó el gobierno del expresidente Mauricio Macri a ese país. Una cooperación regional en materia militar entre Argentina y Ecuador que reforzó la dictadura boliviana sobre la sangre de decenas de personas asesinadas y cientos de heridos entre 2019 y 2020, y que ahora, bajo otros rostros y con el apoyo del Comando Sur de Estados Unidos, se siembran literalmente las nuevas bases para futuras intervenciones. La presencia militar de Estados Unidos en el mundo es bastante significativa. En nuestra región de Latinoamérica y el Caribe es el Comando Sur la instancia encargada de administrar y vigilar las actividades militares. Y escuchen bien esto, en nuestro hemisferio hay presencia estadounidense en más de 76 bases militares. Vamos a poner el mapa para que puedan ver dónde están ubicadas estas bases. Ahí están, y es que además de las bases que hay en Panamá, se suman las que operan en Estados Unidos en Guantánamo de manera ilegal en el territorio de Cuba. Una docena en Puerto Rico, 3 en Honduras, entre las que se encuentra la de Soto Cano, donde se fraguó el golpe de Estado contra el presidente Manuel Zelaya, y la de Comalapa, en El Salvador. En Colombia, socio global de la OTAN, Washington mantiene 7 bases, pero si esto no fuera poco, también cuenta con 8 en Perú, y se proyecta la instalación de bases militares en la Patagonia Argentina, y con el reciente anuncio de Daniel Noboa, una futura reinstalación en Ecuador. Estas 76 bases militares se mantienen con un presupuesto anual de 200 millones de dólares. Y hay que decir algo, que el Pentágono no informa de todas sus instalaciones militares alrededor del mundo, por lo que se hace complicado saber con exactitud la lista completa de todas ellas. Y ahí se evidencia más o menos cómo, o más o menos no gráficamente, cómo Venezuela está rodeada de estas bases militares. Para profundizar sobre este tema, vamos a hacer un contacto en directo con la directora de la plataforma comunicacional Huele a Azufre, María Fernanda Barreto, a quien le damos las buenas noches y le preguntamos de inmediato, con la intención del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, en reinstalar las bases militares extranjeras y el acercamiento del Comando Sur con el presidente de Argentina, Javier Milei, para instalar bases navales en la Patagonia, ¿observas un plan de remilitarización de Sudamérica por parte de Estados Unidos o más bien nunca se fueron? Bueno, ambas cosas son ciertas. En primer lugar, ciertamente los Estados Unidos nunca ha abandonado el territorio nuestro americano, nunca ha sacado de su mente la idea de que nuestra América le pertenece. Es decir, nunca han abandonado la doctrina Monroe, que prácticamente les es constitutiva y que además se sustenta en esa idea del destino manifiesto que subyace en la creación misma de los Estados Unidos. Pero, por otro lado, es cierto que ya en el 2018 Donald Trump hizo un relanzamiento de la doctrina Monroe frente a la Asamblea General de las Naciones Unidas ante la proliferación en nuestro continente de las relaciones con los países no alineados, no subordinados a los Estados Unidos del resto del mundo, y particularmente con las potencias emergentes, China, Rusia, Irán y tantos otros y otras que están surgiendo como economías y como poderes políticos que disputan la hegemonía imperialista. Y en ese contexto de relanzamiento de la doctrina Monroe sobre nuestro continente, se ha avanzado en la remilitarización de nuestra América, por supuesto que sí, pero no solo por la vía regular de las bases militares que tradicionalmente conocemos. También se ha avanzado a través de la promoción, la instalación de contratistas militares privadas dentro de nuestra América, y también, por supuesto,
con el fortalecimiento y la diseminación a lo largo del continente de los grupos paramilitares, de esa estrategia imperialista que es el paramilitarismo. Y para financiar esos grupos paramilitares, además, y para continuar dinamizando la economía del norte global, la economía imperialista, y para particularmente recuperarse de esa crisis económica del 2008, la que todavía no se recupera, pues están avanzando también con la promoción y la instalación del narcotráfico, particularmente en la costa pacífica, porque recordemos que la región del Pacífico es el próximo escenario de guerra que tiene planteado el imperialismo para defender su mundo unipolar. La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, declaró a la región como zona de paz con la intención de los gobiernos de Ecuador y Argentina en instalar bases militares estadounidenses. Ahora hay riesgos para la paz en la región. ¿Quiere Washington crear un conflicto a gran escala en su propio hemisferio? Así es, claramente este anuncio de Ecuador y lo que hemos visto también del gobierno de Argentina, es decir, Noboa y Milei respectivamente, es muy preocupante, debe preocuparnos a todos y a todas, no solamente a la CELAC, al ALBA TCP, que también ha manifestado dicha preocupación. El escenario de guerra mundial es el escenario que está planteando los Estados Unidos como cabeza del imperio capitalista mundial, ya que sabe que su hegemonía está en riesgo, en un riesgo que además parece terminal. Entonces está dispuesto a conducir al mundo entero a la guerra con tal de no perder esa primacía que logró construir, sobre todo a partir de la década de los 90. En ese sentido, obviamente, el último lugar del que espera retirarse, del último lugar sobre el que se resignaría a perder el poder, es sobre nuestra América. Y por ello debemos estar preparados y preparadas los pueblos de nuestra América para, tal como lo ha hecho Venezuela, como lo ha hecho permanentemente Cuba y también Nicaragua, seguir defendiendo la paz. Ante el escenario de guerra, de militarización, de paramilitarización y de expansión del narcotráfico, los tres interrelacionados entre sí, que nos está replanteando el norte global y particularmente los Estados Unidos, el papel de los pueblos es la defensa de la paz y de la soberanía, porque solamente con paz y soberanía podremos seguir avanzando en la construcción de nuestros propios modelos de desarrollo. Así que obviamente que debemos preocuparnos, pero más que preocuparnos por esas instalaciones militares que se están aprobando en Ecuador y en Argentina y también en muchos otros países, y la presencia militar que se sigue avalando en Perú, en Colombia y en otros países de la región, debe ser confrontada. Los Estados Unidos debe salir de nuestra América y limitarse a su propio territorio, y debe dejar de ingerir en las decisiones de nuestros países y debe comenzar a respetar a nuestros pueblos. Y ese es el papel que debemos asumir, más allá de los organismos de integración o de unidad como CELAC y como ALBA TCP, pero justamente en ese último comunicado el ALBA TCP cifra sus esperanzas en el pueblo ecuatoriano, así que ahí habrá que cifrar también las esperanzas en el pueblo ecuatoriano, en el pueblo argentino, en el peruano, en el paraguayo, en el brasileño, pero también en el pueblo colombiano y por supuesto en los pueblos de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua, que viven en constante defensa ante los ataques permanentes de los Estados Unidos y el norte global, siempre en defensa de la paz. La paz es un patrimonio fundamental para los pueblos.
La paz, un patrimonio fundamental. Muchísimas gracias a María Fernanda Barreto, directora de la plataforma comunicacional Huele a Azufre, por estar con nosotros esta noche y compartir sus reflexiones sobre un tema que, como bien dice, no nos debe preocupar solo a nosotros en Latinoamérica, sino a todo el mundo, y que deja bastante claro cómo la potencia norteamericana, en su afán por no perder la hegemonía mundial, está dispuesto a lo que sea. Con esto le ponemos el detalle, el contexto. Buenas noches y volvemos contigo, Carlos. Gracias, Alejandro. Bueno, interesante este tema. Y sí tiene que preocuparnos de la intención de Estados Unidos de querer recolocar nuevas bases militares en América Latina y que haya también gobiernos en la región, como el de Daniel Noboa y Javier Milei en la Argentina, que quieran facilitarle esta intención. Más de 70 bases en América Latina tienen los Estados Unidos y muchas de ellas están rodeando a Venezuela.